Bueno, ahora les hablaré del archivo FAT, la FAT. Los archivos se guardan en un clúster, pero ese clúster no tiene por qué ser contiguo. Imaginen un disco duro cuyo tamaño son 100 megabytes y en el que se copian 10 archivos de 1 megabyte cada uno, llenando todo el disco duro. Suponga ahora que borra los archivos colocados en la posición 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, el disco duro tendría 5 megabytes ocupados y 5 megabytes libres. Pues bien, si se guardan los archivos en un clúster contiguos, no sería posible copiar en este disco un archivo de 1.1 megabytes, pues el sistema operativo utiliza los clústeres libres de todo el disco. Cada elemento FAT puede tener uno de los tres valores siguientes. Una marca especial, valor 0, que para indicar que se trata de un clúster libre, es decir, que los sectores gobernados por este clúster no tienen datos. Una marca especial para indicar que se trata del último clúster de un archivo, es decir, que los sectores de ese clúster almacenan la parte final del archivo. Tercero, cualquier otro valor numérico se interpreta como el clúster siguiente del archivo. Por ejemplo, si el elemento 135 de la FAT tiene el valor 227, quiere decir que detrás de los sectores del clúster 135 el archivo continúa con los sectores del clúster 227. Ahora hablaremos del archivo FAT16. La FAT16 es el sistema de archivo de MS2 y Windows 95. Se caracteriza por la utilización de 16 bits para los números de clúster. La FAT16 tiene dos inconvenientes muy importantes, casi fundamentales. En primer lugar, se utilizan unos clústeres demasiado grandes y en segundo lugar, no permite crear unidades superiores a 2 GB. Clústeres muy grandes. Los tamaños con FAT16 utilizan unos clústeres que tienen tamaño excesivamente grande, lo que se supone un desperdicio importante en los espacios libres en el disco duro. Ahora hablaremos de esta tabla donde compara el tamaño de unidad de FAT dependiendo el tamaño del megabyte, es el tamaño del clúster. A menor de 128 el tamaño del clúster es de 2 KB. De 128 a 255 megabytes es de 4 KB. De 256 megabytes a 511 megabytes es de 8 KB. De 512 a 1 GB es de 16 KB. De 1 GB a 2 GB es de 32 KB. Ahora hablaremos del FAT32. La FAT32 es una tabla de localización en archivo que utiliza 36 bits para los números de clúster. Como se puede imaginar, la FAT32 resuelve los problemas de la FAT16, aunque sea a costa de pagar el precio de ciertas incompatibilidades. Las principales características de la FAT32 son las siguientes. Unidades de más de 2 GB. Eso quiere decir que se utilizan FAT32, pueden crear unidades de disco como más de 2 GB, lo que es interesante en muchos casos, sobre todo ahora que todo el disco duro que se vende superan con creces ese tamaño. Clúster más pequeños. La FAT32 utiliza clústeres mucho más pequeños que la FAT16, lo que evita los problemas de pérdida de espacio mencionados anteriormente. Por ejemplo, la unidad hasta 8 GB usan los clústeres de 4 KB. La tabla siguiente recoge el tamaño del clúster en función del tamaño de la unidad. También tiene la velocidad. La FAT32 ofrece la misma velocidad que la FAT16 al trabajar desde Windows. Sin embargo, la FAT32 es más lenta cuando se trabaja en aplicaciones 2 o en modo 2. No es compatible con FAT16. Si se arranca el ordenador con un sistema operativo que no soporta FAT32, por ejemplo, MS2, 6.2, Windows NT 4.0 o Windows 3.1, o la versión original de Windows 95, no podrá acceder a los datos de la unidad FAT. Las unidades FAT32 no se pueden comprimir, pues Driver Spice no soporta FAT32. No se puede usar en unidades de menos de 512 megabytes. Solo es posible crear un FAT32 en la unidad de disco cuyo tamaño sea superior a los 512 megabytes, es decir, todas las unidades menos de 512 megabytes siempre utilizan FAT16.
La tabla de FAT32. Tamaño de unidad de FAT32 de 513 MB a 8 GB. El tamaño del clúster es de 4 KB. De 8 GB a 16 GB es de 8 KB. De 16 GB a 32 GB es de 16 KB. Más de 32 GB es de 32 KB. A comparación de la FAT16, el tamaño del disco, dependiendo del tamaño del disco, el tamaño del clúster es más pequeño. Y eso sería todo.